Hola, esta clase hace referencia a los indicadores en salud. Un indicador es una variable que desea medir o objetivar de forma cuanti o cualitativa sucesos que se están investigando, especialmente los biodemográficos, para poder respaldar acciones procedimentales, validar teorías o evaluar metas. Estos indicadores son instrumentos que evalúan para determinar en forma directa o indirecta las modificaciones que pueden estar surgiendo de una idea o estado de situación de un evento. La finalidad que cumple un indicador es tener atributos científicos validados, es decir, que uno mide realmente lo que se supone que debe medir. En relación a la confiabilidad y la sensibilidad de un evento, teniendo en cuenta los distintos acontecimientos que ocurren en una investigación determinada. Las principales fuentes conocidas para obtener información o datos son los registros de sucesos demográficos, como puede ser el registro civil, número de nacimientos, fallecimientos, casamientos, censos de población y vivienda, registros ordinarios de los servicios de salud, las historias clínicas, datos de vigilancia epidemiológica, encuestas por muestreo que pueden realizar los investigadores en sí mismos, registros de enfermedades y otras fuentes que indirectamente colaboran con el sistema de salud, como sistemas de vigilancia económicos, políticos, de bienestar social. Los indicadores del estado de salud de una población en forma global se conocen por cuatro tipos, que son los de mortalidad, natalidad, morbilidad y calidad de vida. Mortalidad materna, la Organización Mundial de la Salud lo define como la muerte de una mujer durante el transcurso de su embarazo o parto o dentro de los 42 días después de haber finalizado su parto, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, puerperio o parto, o en el transcurso del manejo del embarazo, pero no por causas accidentales. Entonces, la tasa de mortalidad materna en el numerador la vamos a construir con el número de muertes maternas por 100 y en el denominador número de nacidos vivos. Esperanza de vida a nacer es una culminación promedio de años que viviría una persona o un grupo de personas nacidos en el mismo año si los movimientos de la tasa de mortalidad de la región evaluada se mantuvieran constantes. La tasa de mortalidad como indicador demográfico nos va a señalar el número de defunciones de una población por cada 1000 habitantes durante un periodo determinado, generalmente un año. La tasa de natalidad se va a medir por el número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo de calendario y la cantidad total de efectivos por el mismo periodo. Bueno, hablando cuantitativamente, la representación operacional de estos indicadores, hablando en relación a los indicadores epidemiológicos, podemos decir que se utilizan para estimar la magnitud y la trascendencia de una situación o un fenómeno determinado en una población. Siempre están referidos a la población a partir de la cual se van a calcular estos indicadores, el periodo de tiempo que están representados y el lugar geográfico del lugar proviene esta información. Entonces las variables las vamos a tener que tener en cuenta para construirlas relacionadas con persona, tiempo y lugar. Estos indicadores nos van a medir el trabajo realizado en función a la cantidad o la calidad de lo que se intente medir. Y estos indicadores operacionales van a medir la calidad de trabajo, que puede ser determinada desde tres niveles: productividad, costo promedio y la calidad técnica de la obtención de la información. Otro indicador que es muy utilizado, sobre todo a nivel institucional, dentro de lo que intentamos medir la efectividad en la política sanitaria,
tiene que ver con efectividad clínica y seguridad del paciente. ¿Cuáles son los indicadores más comúnmente utilizados? Se van a relacionar con la cobertura de promoción en la infancia de hábitos saludables, algunos ejemplos, ¿no? Cobertura de promoción de la salud en la adolescencia, cobertura de detección de problemas de salud prevenibles en el adulto, cobertura de vacunación en la infancia o cobertura de atención en pacientes adultos con hipertensión, por ejemplo. Indicadores relacionados con satisfacción de atención al paciente, vamos a tener algunos ejemplos relacionados con satisfacción global con la atención recibida, grado de recomendaciones que se implementan a través del centro de salud, satisfacción con la facilidad para conseguir cita con el médico familiar, médico de adultos, pediatra, satisfacción con el profesional de enfermería, satisfacción con la comodidad y confort en la sala de espera, índice de reclamos o de quejas en referencia a la atención en salud. Ahora vamos a avanzar con el tema que tiene que ver con, una vez obtenidos estos indicadores, cómo los deberíamos poder analizar. El propósito de analizar datos en un proceso de investigación significa darle un análisis a esa información para que pueda ser utilizado en el ámbito de trabajo, lo que nos va a permitir resumir y describir esta información, estos datos que se van a transformar en información, identificar la relación que existe entre variables, estas cualidades que estuvimos indagando, poder compararlas a estas variables, identificar las diferencias entre las mismas y poder estimar y pronosticar resultados. Para que esta información que hemos obtenido en el proceso de la investigación, es importante poder validar la información, es decir, que sea veraz esta información que hemos obtenido de acuerdo a los estándares preestablecidos para la obtención de la muestra o del universo de la población. En esta fase lo vamos a dividir en 4 aspectos que son relevantes. En relación al fraude, es decir, que nos tenemos que asegurar que cada respuesta a la encuesta o al cuestionario que emitamos sea registrada por una persona real. Que la proyección nos asegure que cada participante o persona seleccionada para la encuesta sea escogido de acuerdo con los criterios de la investigación. El procedimiento debe cerciorarse de que se mantengan los estándares éticos mientras se recolecta la información de la muestra, es decir, la confidencialidad de la información y la exhaustividad. Por último, asegurarse de que cada persona contestó todas las preguntas de la encuesta o que el entrevistador ha realizado todas las preguntas elaboradas por el cuestionario. Una vez obtenido y relevada la información, lo que tenemos que tener en cuenta es la edición y la codificación de estos datos. Muchas veces, cuando la muestra que uno obtiene poblacional es muy grande, puede dar espacio a cometer errores. El encuestado, si lo hace autoadministrado, puede rellenar campos de forma incorrecta o a veces los omite accidentalmente. Esta edición de información es un proceso en el cual cada investigador tiene que confirmar los datos que están proporcionados, que están libres de errores, desde la comprobación básica, por ejemplo, la edad de la persona que ha sido encuestada, el lugar de referencia donde se obtuvo la información, y de algunos valores atípicos relacionados con la investigación en sí, para en el proceso previo de la edición para preparar para el análisis. Bueno, luego de esta fase de codificación y podemos asociar con la agrupación y asignación de valores a cada una de las respuestas, esta encuesta va a tener la distinción en la validación de esta información. ¿Qué otros aspectos vamos a tener que considerar al momento de analizar estos datos en el proceso de la investigación? Primero, conocer las diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa.
y la diferencia entre los datos variables de modelo cualitativo o cuantitativo. La fuente de confusión para muchas personas tiene que ver con la creencia de que una investigación cualitativa únicamente genera datos cualitativos, textos, palabras, opiniones. Que la investigación cuantitativa solamente genera datos cuantitativos, es decir, valores numéricos, que no es así. Una encuesta, en una investigación, por ejemplo, cuantitativa, comúnmente vamos a obtener información como la edad, las remuneraciones económicas, el servicio, cuánto mide el diámetro de la sala donde estoy trabajando, que son datos cuantitativos, pero también es probable que podamos obtener datos cualitativos como qué opinión merece en el servicio donde está trabajando una persona, o cuál considera que son las actitudes de violencia entre pacientes en el servicio de traumatología. Recordemos que las técnicas para analizar estos datos de investigación, tras ya haber efectivizado la realización de una entrevista, esta transcripción y organización de estos datos son las primeras etapas del análisis, que son muy importantes, para darle, como yo les venía comentando, a los resultados validez y fiabilidad. Después, todo lo que surge de este análisis sistemático, de estas transcripciones, nos van a ayudar el agrupamiento de comentarios, poder interpretarlos y obtener las conclusiones. Recuerden que en el análisis de los datos vamos a tener que clasificarlos en relación al orden, primero, teniendo en cuenta la cantidad de información, las herramientas que vamos a manejar en esta tarea, si es cuestionario, si es entrevistas, el orden cronológico en el cual se realizaron las mismas, la tipificación de la confidencialidad de esta información, y que es el mejor aliado para el investigador, incluso para evitar la tendencia a analizar mucha información que no va a representar un orden prioritario en relación a la intencionalidad de la investigación. Los conocimientos estadísticos, gran parte de la etapa de análisis de datos requiere determinar a través de distintos modelos o herramientas, modelos matemáticos, herramientas estadísticas, regresiones con paquetes informáticos que son de uso libre y gratuito, que tienen disponibilidad y que requieren de conocimiento previo del investigador o requieren de la contratación muchas veces de un especialista para poder analizar esta información. El pensamiento crítico, que debemos analizar objetivamente las preguntas, las hipótesis y los resultados que se obtienen, ya que va a ser una habilidad imprescindible para la realización de la llegada con éxito de la investigación. Y por último, la resolución de problemas, identificar las oportunidades para encontrar los problemas, idear las distintas soluciones, es una tarea muy importante a la hora de analizar la información. Como verán en este cuadro, para los datos cualitativos, tenemos distintos medios para obtener la información, por audio, es decir, grabando, por video o por texto. Si es por texto, como apoderada de esta experiencia, uno tiene que realizar un análisis sistemático o un texto libre, es decir, que tenemos preguntas disparadoras y por ende si es a través de texto libre, vamos a analizar preguntas claves o a través de códigos, y podemos utilizar distintas herramientas, por ejemplo, de las palabras, conteo de palabras, redes semánticas, mapas cognitivos, como una forma de analizar información de tipo cualitativo. Si hablamos de códigos, tenemos teoría fundamentada, a través de la teoría fundamentada, análisis de esquemas, análisis de contenidos clásicos. Si este análisis es sistemático,
a través de la experiencia. Tenemos listas libres a través de clasificación en pilas, comparación de elementos pareados, pruebas de triadas, tareas de sustitución de estructuras, a través de análisis componencial, taxonomías, mapas mentales. Y si es a través de videos, podemos hacer un análisis de las conversaciones, de las ejecuciones, de las estructuras gramaticales o de las narrativas. Ahora en el ejemplo, en este cuadro, ustedes van a poder visibilizar cómo podemos analizar los datos cuantitativos. La selección de las variables de tipo cuantitativo nos van a acercar a que podemos utilizar métodos a través de paquetes informáticos, a través de estadísticas o de distintos pasos. A través de los métodos estadísticos podemos utilizar distribución de frecuencias, medidas como modo, mediana y moda, medición de las variables a través de rangos, varianzas, todo relacionado directamente con el paquete de diseño cuantitativo que hayamos seleccionado, ya sea que sea descriptivo, observacional o de tipo experimental. Bueno, por último, como para cerrar lo del proceso de análisis cuantitativo, tengan en cuenta que una vez que obtienen todos los datos, deben seleccionar un paquete estadístico en computadora para poder analizar y darle validez y fiabilidad y un orden a este tipo de análisis que van a realizar. Pueden ejecutar un programa de distribución gratuita, otros pueden ser adquiridos financieramente, como el R, el Excel, el SPSS hay que pagar. Después hacer un orden y un cruce de variables para su análisis, evaluar la confiabilidad y la validez logradas por el instrumento de medición, analizar a través de una prueba estadística, obtener los resultados adicionales y por último preparar todos estos resultados para presentarlos a través de tablas, gráficos, cuadros que tengan un poder de síntesis y que sean fácil para la lectura para quienes estén no solamente interesados en la investigación, sino para generar un orden en el resultado de la investigación.